Yo recuerdo que cuando entraba a la facultad, pues aquí andaba mañana. En el laboratorio de fluidos. Yo tampoco creo que mucho, ¿no? Espero que no. No, ¿Se oye? ¿qué? ¿Se oye? No, sí. Entonces, bueno, pues hace algunas semanas pues hablé con él y me dijo que estaba interesado en dar una plática en el seminario. Bueno, pues dije, siempre tenemos abiertas las puertas a quien quiere expresar algo sobre física, sobre cómputo o sobre algunos otros temas, ¿no? Entonces, bueno, ya dejo de hablar y más bien le doy la palabra aquí a Pablo para que nos dé su seminario. ¿En cuál hablo? ¿En este o en este? ¿Qué? ¿En este? ¿Se oye así? ¿O hablo con este? ¿Mm? Bueno, qué bueno que agradezco primero aquí a Gerardo Ruiz y a los compañeros que me invitaron a dar una plática. De hecho, yo tengo la maestría en modelación matemática computacional en el Instituto de Geofísica, en Ciencias de la Tierra. Y bueno, ese trabajo va a versar sobre un problema de un acuífero con fuentes de contaminación. Y bueno, ahí no se ven los pozos de agua potable, pero la idea es evitar que la pluma de contaminantes llegue a los pozos de agua potable. Vamos a resolver dos modelos, uno de flujo y el otro de transporte. Pero antes vamos a ver la motivación que causa eso. Y bueno, si se está grabando, esto va a ser importante. Decía Carl Sagan, el pequeño punto azul, ¿verdad? Cualquiera que vea la Tierra desde el espacio, y eso nos enseñaron en la primaria, que el 70% de la Tierra era agua y el 25%, 30%, 20 y tantos por ciento era tierra, cosa que no es cierto. ¿Por qué se va para atrás? Bueno, si esta pelota es el planeta Tierra, ¿cómo es esto? Rojo en medio. A ver, ya está Está funcionando. Está funcionando. Bueno, ¿y ahora cómo me...? Con el de abajo, si fue el de arriba, el de abajo. Bueno. Es anterior, siguiente, ¿no? Ay, Dios mío. A ver. ¿Y cómo uso el apuntador? ¿El apuntador es este? La ruedita en medio, sí. Bueno, si esta pelota es la Tierra, entonces todo el agua de la Tierra sería esta canica. ¿Sí? Esta otra canica, una bombocha, sería la atmósfera. O sea, la atmósfera es más grande que el agua. Bueno, me imagino que el agua es superficial, porque adentro de la Tierra no sabemos si hay agua disuelta ahí en el manto y en todo eso. Bueno, del agua de la Tierra, el 97.25% corresponde a los océanos, la cual está salada. O sea, miles de años de evolución geológica se han salado el mar. Millones de años, ¿no? O miles de millones de años. El resto es agua dulce. De este 2.75%, las 2/3 partes se encuentran en los casquetes polares y en los glaciares. El agua subterránea representa el 0.68% del total. En lagos se encuentra el 0.1%. Y en ríos y arroyos el 0.0001%, una 10,000ésima. Esto significa que menos del 1% del agua está disponible para uso humano, para todo, para el consumo directo, la agricultura
el uso urbano, la industria y todos los usos que le hemos dado o le podemos dar. Si además contamos con la necesidad de mantener el ecosistema, el agua disponible se reduce aún más. Bueno, esta figurita más o menos nos indica cómo está distribuida el agua dulce, los glaciares, el agua subterránea, y luego todas estas rebanaditas se reparten todo lo demás. Hielo del suelo, lagos, la humedad del suelo, vapor de agua en la atmósfera, pantanos y humedales, ríos, y formando parte de los seres vivos. Bueno. Entonces, concluimos que el agua de los acuíferos representa el principal recurso de agua potable para uso humano, por lo que el manejo de estos es de importancia estratégica para el país y para el mundo. Sin embargo, pues el desarrollo que ha tenido la humanidad de grandes ciudades con crecimiento anárquico sobre sus acuíferos y zonas de recarga, la agricultura con uso intensivo de agroquímicos, las zonas industriales donde los desechos son puestos en basureros sin protección alguna, los tiraderos de basura, los sistemas de drenaje sin el mantenimiento adecuado, etcétera, son fuentes de contaminación de los acuíferos adyacentes. Hay un montón de sustancias, en una de las referencias incluyen 200 sustancias encontradas en los acuíferos, identificadas como contaminantes. Ellas incluyen sustancias químicas orgánicas, hidrocarburos, cationes inorgánicos, aniones inorgánicos, patógenos y radionúcleos. La mayoría de estos materiales son solubles en el agua en diferentes grados. Algunos de los compuestos orgánicos son poco solubles y podrían existir en ambas formas, una disuelta y otra fase insoluble no acuosa, la cual también puede migrar a través del medio poroso. Un ejemplo de esto, pues es la Ciudad de México, ¿verdad? En 100 años, en 1910, la Ciudad de México ocupaba esta parte. Esto café oscuro. Y en 2010 ocupaba todo esto. Han pasado 10 años y bueno, pues esto se ha densificado más todavía. Vámonos rápido porque está muy grande. Y esta es una gráfica, esta es de Conagua, de cómo ha sido el abastecimiento y la explotación del acuífero. Entonces, en 1900 se explotaba mucho menos de lo que podía dar el acuífero. Y así hasta el 1950 y tantos, que empezó a ingresar, ya el acuífero no se daba abasto, empezó a ingresar lo del río Lerma y después el Cutzamala. Actualmente, se explotan como 76 metros cúbicos por segundo. Consume la ciudad, la zona metropolitana, de los cuales como 46 vienen como 50 metros por segundo vienen del acuífero y 26 vienen del Lerma y el Cutzamala. Entonces, esto es un acuífero sobreexplotado. Esta gráfica está muy interesante. Por ejemplo, en el acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México se recargan 279 millones de metros cúbicos al año. O sea, en toda la zona metropolitana, o sea, desde la Sierra de la Juzco, Chichinautzin, hasta por allá por el Estado de México y parte de Hidalgo. Entonces, 279 metros, o sea, cada hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos, 100 por 100 por 100. Entonces son 279 millones de metros cúbicos al año, pero se extraen 507. Y no solo eso,
Conagua ya tiene concesionadas 1.248 millones de metros cúbicos al año. Había un amigo, por ejemplo, que ya murió, por cierto, un ingeniero de Chapingo, que veía un rachuelito, y decía, ¡ay, quería salvar el acuífero! Veía un rachuelito y me decía, ¡ay, Pablo, ese rachuelito está re bueno para infiltrarlo! Quería hacer pozos de infiltración y echar allí el agua para que fuera el acuífero. Yo le decía, a ver, Pomares se llamaba apellidado Pomares. Ayer Pomares, tú lo vas a infiltrar aquí, pero Conagua ya lo concesionó por allá. ¿Sí? Ahora, el problema es que estas concesiones son sujetas del mercado. Si yo tengo una concesión y no la uso, la puedo vender. O puedo pedir, y el que la compra puede pedir que la trasladen de un lugar a otro. Entonces, no sabemos quién es el dueño del agua, porque eso ha habido un mercado desde la época de Salinas y de Calderón y de Fox. Ha habido un mercadeo. De hecho, Calderón, en la época de Calderón, Conagua publicó un libro, una edición exclusiva, era un libro sobre la participación privada, era una guía para la participación privada en el servicio público del agua. Bueno, y así los demás acuíferos del Valle de México. Si yo fuera jefe de gobierno o presidente, lo que haría sería anular todas estas concesiones. ¿Sí? Para que me permita planear el uso futuro del agua. Pero bueno, ojalá se le ocurra, ya saben. Bueno, y en esa misma región, de esos acuíferos, Conagua en 2007 hizo un censo y encontró 6.871 aprovechamientos, de los cuales 3.019 estaban con título y 3.830 no tenían título. ¿Sí? Todos estos son los pozos que encontró. Bueno, estos no eran de la zona. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, pues el acuífero está sobreexplotado, las cuencas se deterioran, o sea, la misma del Valle de México, de la Ciudad de México, la del Lerma y la del Cutzamala. Hay un fenómeno muy importante, que al extraer el agua del acuífero, agua contaminada del acuitardo, fluye hacia El acuitardo es la capa de arcilla que cubre el acuífero, lo que antes eran los lechos de los lagos. ¿Sí? Es una capa de arcilla casi impermeable y todo lo que echamos de la ciudad está ahí. Y también entonces está fluyendo agua contaminada del acuitardo hacia el acuífero y además la que entra por las fracturas. Y además el deterioro de las cuencas donde se llevan las aguas negras. Por ejemplo, el Mezquital y Zimapán. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Disminuye el nivel freático, desaparecen manantiales, los pueblos originarios, que son los dueños de las montañas donde se recarga el acuífero, carecen de agua, el rendimiento del terreno, por ejemplo, en el libro de Herrera, Ismael Herrera, que hizo en los 95, por ahí así, ellos pues reportan que Xochimilco se hunde 40 centímetros al año y Chalco se hunde 80 centímetros al año. Por eso, el famoso canal de Chalco, cada principio de aguas era una inundación segura, ¿no? La última llegó hasta todo lo que era la Venustiano Carranza y todo eso. Tenían que cubrirle con costaleras 1 metro cada año para que no se inundara. Ahora lo que hicieron para evitar las inundaciones fue hacer un túnel por abajo y drenar por ahí el agua.
que venía del canal de, bueno, el agua que venía por el canal de Chalco, que viene del Iztaccíhuatl. Debido al hundimiento, un nuevo lago de Chalco se está formando, y que ya cubre, porque esto, la referencia decía que pronto cubriría 1.500 hectáreas, pero decía que para 2015 iban a ser 2.500 hectáreas, 1.500 hectáreas del lago de Chalco. Se fractura el suelo y se destruyen las construcciones, etc. Y esto es San Gregorio de Atlapulco. Ahí vemos cómo el nivel freático ha bajado de aquí para acá. Y hay agua aquí, no debido al agua subterránea, no debido a la recarga del acuífero, sino debido a que toda esta agua viene de las aguas negras de las plantas de tratamiento del Cerro de la Estrella y de San Luis Tlaxialtemalco. Ha habido pleitos entre San Gregorio de Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco por estas aguas. Los de San Luis Tlaxialtemalco ponían sus costaleras para que les llegara más aguas negras, ¿sí? Y entonces los de San Gregorio de Atlapulco protestaban porque no les llegaban a sus chinampas. Bueno, es nada más un ejemplo. Y otra consecuencia de esa sobreexplotación del acuífero es la contaminación. Esto es del sistema de aguas. Entonces, para el manganeso, ellos reportaban estas concentraciones, que no se ven aquí, pero bueno, acá sí. Concentraciones en estas regiones. Por eso Marcelo Ebrard decía, bueno, y en 2010 pues ya estaba así. Estos puntitos negros que ven aquí son los pozos de agua potable. Por eso Marcelo Ebrard decía, estamos haciendo obras en el poniente para llevar agua al oriente, porque el agua de Iztapalapa está contaminada. Ellos no extraen agua de los pozos porque sale contaminada. Los pozos de Iztapalapa están contaminados. Eso no se dice generalmente, pero bueno. Es el caso del sodio, etc. Bueno, este es un modelo conceptual de cómo funciona el acuífero aquí en el Valle de México. Es una cuenca cerrada. Entonces tenemos, idealmente, porque no es cierto, una roca rígida e impermeable en el fondo. Más bien son una serie de capas, ¿no?, que llegan hasta el Cretácico, hasta las que ya son de origen marino. Pero bueno, es un esquema. Tenemos el acuífero, que no es un lago subterráneo, es una charola donde hay arena, generalmente volcánica, y está llena de agua, está con agua, pues. Y el acuitardo, que es la capa de arcilla que cubre ese acuífero. Y aquí, por ejemplo, está el lago de Xochimilco, de Tláhuac, etc. Toda esa zona, bueno, esto simbolizan los pozos de agua, de extracción de agua potable, y todo el sistema funciona gracias a la recarga que viene de las montañas, o sea, Chichinautzin, la Jusco, Madera Contreras, la Sierra de las Cruces, y el del lado norte también, muy poco, pero menos, pero algo es. Y es un volcán, simboliza los volcanes que tenemos ahí, el Cerro de la Estrella, las sierras de Santa Catarina, etc. Este es un esquema de más o menos cómo funciona nuestro acuífero. Y bueno, este es que aunque ya está muy vieja, pero nos sirve de ilustración. Estas son curvas equipotenciales, son curvas donde el nivel freático se encuentra a esa altura, referidas al nivel del mar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un volcán, entonces aquí es más alto, y en la zona esta son más altos los niveles. Y el agua fluye, pues, de mayor potencial a menor potencial.
si recortamos un cachito de eso, tenemos dos curvas de potencial y una línea de corriente, dos líneas de corriente. Entonces podemos decir que el agua fluye así. ¿Sí? Digo, es para que vean que mi modelo no está excesivamente simplificado, pero es aplicable. Bueno, este es el modelo que hicimos. Tenemos un cachito del acuífero, una fuente de contaminación y un campo de pozos. ¿Sí? Y nuestro dominio lo dividimos en 4 subdominios: el omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. En el omega 1 tenemos la fuente de contaminación y en el omega 4 un sistema de pozos. Y lo que queremos es lograr que la contaminación no llegue. Ay, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué. No llegue a los pozos. Si nosotros evolucionamos esto, alguna vez, aunque están, digo, si el flujo va para acá, alguien diría, no, pues es que para que llegue aquí está difícil, pero si llega. Si hay tiempo, les voy a platicar una anécdota. Pero bueno. Entonces, vamos ya un poco a la teoría, porque si no, está muy larga. Entonces consideramos un dominio de flujo fijo, un omega, contenido en Rn, donde Rn puede ser dimensión 1, 2 y 3. Con una frontera que le llamamos parcial de omega, es la frontera, dividida en dos tipos de fronteras, la Dirichlet y la Newman. Y el sistema va a ser un medio poroso, por ejemplo un acuífero. El medio va a ser caracterizado por la porosidad, phi. Y el flujo, pues, por la permeabilidad. La permeabilidad cambia según el fluido, ¿sí? Y entonces suponemos que cumple la ley de Darcy y la conservación de la masa. Bueno, entonces, el objetivo es lograr un modelo matemático computacional de control de flujo, transporte y difusión de contaminantes en acuíferos. Establecemos el dominio de flujo y las restricciones. Si U de xt es la concentración en cada punto y en cada tiempo del dominio, yo le quiero establecer restricciones. Entonces, yo quiero que esa concentración esté entre dos puntos, entre dos valores preestablecidos, C1 y C2. Entonces, el modelo nos debe decir qué tenemos que hacer para lograr ese control. Bueno, para eso vamos a establecer dos modelos, uno de flujo y uno de transporte. Vámonos más rápido. Entonces el modelo de flujo, ya lo dije, nuestro dominio con fronteras Dirichlet y Newman. Ahí va el flujo. Esta es la ley de Darcy, la conservación de la masa y todo lo que significa. Por ejemplo, mu es la viscosidad, u la velocidad de Darcy, bueno, up la velocidad promedio, phi la porosidad, etc. K el tensor de permeabilidad, P la presión, ρ la densidad, G la aceleración de la gravedad, Q un término para fuentes y sumideros en el fluido que va a ser igual a la divergencia de U. En el vector normal, aquí está mal, mu0 va a ser
un estado inicial, pero como al final aquí debería ser U.n, la velocidad normal en la frontera Newman. Bueno, mi modelo físico lo voy a restringir a un modo estacionario. Entonces, si la ρ no cambia, la divergencia de U es igual a Q. Hay flujo a través de las fronteras. Aquí está bien. Ah, bueno, aquí le puse U0. Bueno, está bien. ¿Ahora qué pasó? Se me perdió una... Ah. Bueno. ¿Cómo lo apago? ¿Con este? Quítale el mouse, aquí, déjame ver. Ah, ok. Que desaparezca el dedo. Entonces, para hacer la formulación variacional clásica, establecemos un espacio funcional, B de omega. Como esto es vectorial, pues va a ser un H divergencia, o sea, H es un espacio de Hilbert, dado donde la velocidad B va a estar en L2 de omega, la diferencia de B va a estar en L2 de omega, y B.n en L2 de omega. Y para las presiones establecemos un campo Y de omega igual a L2. ¿Y ahora? Ah, ¿qué hice? Ahora ya no funciona el mouse. Bueno, entonces, mi modelo físico se transforma en este modelo variacional. Entonces, bueno, nosotros formulamos modelos mixtos, o sea, no vamos a encontrar nada más la presión, o lo que hacen es la H del acuífero, la altura, sino que encontramos simultáneamente la presión y la velocidad. Eso nos da una ventaja porque generalmente un modelo que se llama primal, o sea, no mixto, encuentran la presión, luego derivan y encuentran la velocidad o el flujo. Aquí vamos a encontrar simultáneamente las dos cosas. Bueno, esa cosa es la formulación variacional. Se incorporan la formulación variacional, ya funcionó. Hacemos la aproximación de elemento finito. Entonces aquí están las funciones base. Las funciones base. Se expresan los vectores en forma de funciones base, etc. Las matrices. Y ahora transformo mi ecuación variacional en una ecuación de operadores matriciales. Y esto es lo que tengo que resolver mediante la computadora. Bueno, usamos nosotros para resolver los algoritmos de punto próximo de dos campos, que son algo parecido al punto fijo. Y bueno, sigamos rápido porque... ¿Y ahora? Ah, es este de acá. Muy bien. Y entonces la convierto en una forma iterativa. ¿Qué me dice esto? Dados alfa 0 y lambda 0, y conocidos alfa m y lambda m, encontramos alfa m más 1 y lambda m más 1 de esta manera. Son operadores matriciales, ya están en Rn, etc. Bueno, prosigamos porque esta es apenas la introducción. Entonces, sobre ese modelo de flujo, yo voy a establecer mi modelo de transporte.
Entonces, yo digo que en el acuífero pues, hay una fuente de contaminación que está fluyendo, siendo arrastrada por el flujo. Ujú. Bueno, y hago mi modelo de transporte y difusión de contaminantes. Bueno, la difusión está dada, la corriente de difusión depende de la concentración, de la temperatura y de la presión. Pero si el asunto es isotérmico y no hay un gradiente muy grande de presiones, pues nos quedamos con esta parte que es lo que generalmente se hace. Depende solo de la concentración. Esto está en el Landau. Pero además el flujo no es, digamos, la difusión no se hace sobre una cosa homogénea, sino es un medio poroso que tiene muchos, es como si yo quisiera ir de aquí para allá por estas bancas, ¿no? Entonces, llevo una trayectoria, pues si yo tirar un conjunto de canicas, no por las escaleras, sino de acá arriba, para abajo, van a hacer una trayectoria tortuosa. Ese le llamamos dispersión. Y el tensor de dispersión está dado por dos componentes, una longitudinal y una transversal. Y entonces el tensor de difusión-dispersión está dado de esta manera. Donde D estrella es digamos, la difusión molecular. Bueno, hago una serie de hipótesis, digo que mi flujo está dado por la ley de Darcy, que mi modelo va a ser para producir el movimiento del soluto, que la concentración no afecta en mucho o de manera importante el movimiento del fluido. Si ustedes se fijan en el anterior, la difusión, dispersión depende de la velocidad. Entonces es un modelo no lineal. O sea, la ecuación depende de la solución. Pero bueno, la difusión del soluto está dado por la ley de Fick. O sea, me quedo con esto, etcétera. Donde el tensor D es el de difusión-dispersión. Aplico la concentración de la masa, entonces integro sobre toda la masa del cuerpo, derivo, hago varias cosas, aplico varias identidades y llego a la ecuación de difusión-advección. Entonces mi modelo físico de difusión-advección va a ser este. Quiero decirles que este modelo puede ser de advección dominante. Entonces tiene problemas, puede ser hiperbólico. Bueno, vamos avanzando. Es el mismo. Ahora, a mi modelo de difusión de advección le voy a poner un nuevo término, el término de control. Este va a ser mi modelo de control de contaminantes. Y esta es una ecuación subdiferencial. Y vamos a ver un poquito qué es eso. Aunque creo que me fui muy atrás, pero bueno. Si nosotros tenemos una función convexa, y yo le aproximo una recta en el punto eta, donde x es igual a eta, yo establezco que para esta recta es válido esto, ¿verdad? F de xi va a ser mayor o igual que f de eta más el diferencial o el gradiente multiplicado por xi menos eta.
Esto puesto sencillamente en reales, ¿verdad? Esto lo aplico también para las funciones. Entonces yo digo, ay, ya me pasé, ¿cómo me regreso? No. Entonces, Es que no se ve. es que ese, a ver, es que tiene que verse. Que luego se ve aquí. Ahí está. ¿Aceptar o...? Pero esta es la que sigue. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Bueno, yo voy a definir una función f que va del dominio de mis funciones. Aunque aquí lo hice respecto a R, ¿verdad? Pero es de R a R unión más infinito. Pero aquí puede ser el dominio de mis soluciones. En mi espacio de soluciones, la B que veíamos en ese a R unión más infinito. Que sea una función convexa, no necesariamente diferenciable. Y entonces su dominio va a estar dado el conjunto de xis en el dominio, en B, por ejemplo, tales que la función sea menor que más infinito, que no sea vacío y que sea cerrado. Entonces f es subdiferenciable en un punto eta si existe un real eta estrella en R, tal que f de xi sea mayor o igual que f de eta más eta estrella por xi menos eta, para todas las xis en el dominio, o en R, en este caso es R. Entonces, f es subdiferenciable si hay una función afí de xi a esta, o sea, la recta que vimos, con pendiente eta estrella y que pasa por f de eta, y cuya gráfica está bajo la gráfica de f, según la figura anterior. Entonces, el conjunto de etas estrella los llamamos subgradientes de f. Y ese conjunto de subgradientes es el subdiferencial de f en eta, que lo escribimos así, ¿verdad? Subdiferencial de f en eta va a ser el conjunto de etas en R tal que f de xi sea mayor o igual que f de eta más todo esto, para todas las xis en R. Hay una cosa, a ver si me puedo regresar, que no puse aquí, ¿verdad? Si esta es una función convexa, ¿cómo será su derivada? Entonces la derivada, pues, de este lado es negativa, aquí pasa, aquí se hace 0 y sigue creciendo. ¿Sí? La derivada, en este caso el subdiferencial, es un operador monótono maximal. Y eso nos da muchas, digamos, nos facilita la vida. O sea, nos garantiza que, por ejemplo, podemos probar fácilmente que tiene solución, que es única, etcétera. Todas las propiedades que deseamos para nuestros sistemas. Bueno, después establecemos la funcional convexa, la conjugada. Si yo es que no,
aquí no se entiende muy bien eso, pero se entiende de manera gráfica. Y voy a adelantar. Mi superpotencial que va a modelar las restricciones va a ser esta función. O sea, va a valer 0 entre C1 y C2, y antes de C1 va a ser más infinito, y en C2 va a ser más infinito. Es un pozo de potencial ideal como los que vemos en cuántica, ¿no? Su subdiferencial va a ser esto, o sea, entonces el concepto de subdiferencial lo generalizo para cualquier función no diferenciable, ¿verdad? Si esta es mi función, el perfil, yo le pongo planos, y todos los planos que pueda poner, todos los gradientes, todas las pendientes de esos planos van a ser mi subdiferencial. A todos lados, ¿sí? Le pongo hiperplanos y entonces ese va a ser mi subdiferencial. Entonces, el subdiferencial va a ser una función multivaluada. ¿Qué es eso? Pues si una función que tenga dos valores ya no es función, ¿verdad? Me dicen los maestros de cálculo. Bueno, para que sea función, mi contradominio va a ser el conjunto de todos los subconjuntos del dominio al cual va mi función. O sea, si mi dominio es R, mi contradominio es R, entonces el dominio de este subdiferencial va a ser 2 a la R. El conjunto de todos los subdominios que quepan en R. Y entonces, eso ya es una función, ¿verdad? Un elemento del dominio va a un solo elemento del contradominio. Bueno, esas funciones van a estar dadas así. Mi superpotencial va a ser el conjunto 0 si C1 es menor o igual, que debe ser igual, que U de X menor que C2. Y más infinito en cualquier otro caso. Y el mecanismo de control o el subdiferencial va a ser modelado por subdiferencial, o sea, que va a estar dado de menos infinito a 0, si Ux es igual a C1, va a ser 0 si C1 es menor que X, menor o igual que X, menor o igual que C2, y de 0 a más infinito si Ux es igual a C1 de X. Y va a estar vacío en cualquier otro caso. Bueno, yo puedo, ¿cómo les diré? Al conjunto que estaba allá, que era así, yo lo puedo reflejar en una diagonal y me sale esto. Y voy a decir que este es el subdiferencial dual. Este es el conjunto de subgradientes, este es el conjunto donde Ux va de C1 a C2, y estos son los valores del dual. Integro y me sale algo así. Digo que ese es el superpotencial dual. Y entonces, vamos a ver si... Bueno, aquí están, dados de manera explícita. Bueno, voy a regresar. Bueno, entonces,
de cada, digamos, en cada formulación, le llamo la primal y la dual, yo puedo establecer de esta inclusión una desigualdad variacional. Entonces yo digo que eta está en el dominio de F, dominio efectivo, si se cumple esto. F de xi menos F de eta va a ser mayor o igual que eta estrella por xi menos eta. Y eso es equivalente a decir que eta estrella, o sea, el subgradiente, está en el dominio de F estrella, del dual, de superpotencial dual, tal que F de estrella de xi estrella menos F de estrella de eta estrella va a ser menor o igual de eta. Ahora eta va a ser el gradiente por xi estrella menos eta estrella. Entonces tengo dos formulaciones, la dual y la primal. Y bueno, ya para que no se aburran, ¿cómo se aplica esto? Entonces voy a hacer mi modelo de difusión-advección con control de contaminantes en un fluido en medios porosos. Entonces, esa es la ecuación, mi ecuación de difusión-advección, y yo establezco el campo dual. Bueno, si se fija, aquí debe haber una menos P, ¿verdad? Menos P estrella. La despejo y obtengo esto. Entonces, ese va a ser mi campo de control o campo dual. Oh, ya. ¿Qué hago? Ahí está. Entonces, yo hago mi desigualdad variacional, ¿verdad? Digo que U de xt, o sea, U es la concentración, está en el dominio efectivo de mi superpotencial, sí y solo sí. Este es el eta estrella, está en el diferencial de esta estrella. Y aplico la equivalencia con la desigualdad variacional y me sale la formulación variacional de mi problema así en 3 patadas. ¿Sí? Aquí tengo la formulación variacional local. Esto vale para cada punto en el dominio, ¿sí? En el dominio de mi problema. ¿Qué pasa aquí? ¿Ahora por qué? Bueno, puedo hacer la formulación dual también. Puedo hacer lo mismo para la frontera y establezco mis formulaciones variacionales para la frontera. E incluso interpretar las condiciones de frontera como una restricción. Entonces ahí la frontera Dirichlet y la frontera Newman. Y puedo también tener control en la frontera, pero ya integro sobre todo omega y obtengo la formulación variacional de todo mi sistema. Y bueno, entonces ven que hay dos formulaciones, ¿verdad? La primaria y la mixta. Luego, aquí tengo que usar unas formas bilineales y unas pares de dualidad, etcétera. Pero ya no nos vamos a entretener. Hago la aproximación del elemento finito, etcétera, etcétera. Y ahora viene algo muy importante. Como los acuíferos son cosas muy grandes, hacer un modelo con imagínense,
Si tengo 100 kilómetros por 100 kilómetros y hago una malla de kilómetros, serían 100 por 100, 10,000. 10,000 nodos, y cada nodo, cuántos grados de libertad tenga, pues un montón, ¿no? La cosa es muy grande, entonces lo que hago es dividirlo en subdominios, ¿sí? Entonces parto mi sistema en subdominios, y a cada subdominio puedo mandarlo a un microprocesador, a un procesador, ¿sí? Entonces mi procesador va a resolver un problema más pequeño, o mejor, o más fácil. Por ejemplo, esto resuelve un problema más sencillo, ¿verdad? Y esto es uno más difícil. Entonces estoy paralelizando desde el principio, por ejemplo, acá en el cómputo académico, si hay paralelización y la máquina decidía qué paralelizaba. Aquí estoy paralelizando desde la formulación del modelo. Bueno, entonces lo parto en subdominios. Formulo mi problema de flujo en cada subdominio. Obtengo la formulación variacional en cada subdominio. Bueno, lo vemos en el que sí. Hago mi problema de transporte en cada subdominio, pero yo tengo que decir en la frontera de cada subdominio con el siguiente qué pasa. Y son las condiciones de transmisión. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que la concentración va a ser lo mismo en el subdominio E, en la frontera común entre E y F, que en el subdominio F. Pero que el flujo, uno va a ser el negativo del otro. ¿Sí? Son condiciones de continuidad. Bueno, ya mejor nos seguimos, porque si no vamos a llegar. Hago mi formulación variacional, etcétera. Hago la aproximación del elemento finito, que ya no la presento porque son cosas enormes. Y llego a la experimentación numérica. Entonces aquí mi acuífero, o mi parte del acuífero, yo establezco una presión en este lado, una presión prescrita, y otra presión de este lado, y la condición Newman va a ser impermeable en los otros dos lados. Y divido mi sistema en 4 subsistemas, omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. Y la restricción que le pongo, yo quiero que en omega 2, omega 3 y omega 4 la concentración esté dada entre 2 puntos preestablecidos. No le pongo nada a omega 1, porque pues si yo le pongo una restricción aquí, estoy convirtiendo el problema en un problema trivial. Aquí la pluma ya está, y la quiero controlar en estos 3 subdominios. Bueno, establezco mis restricciones, mis formulaciones de restricciones, mi superpotencial de restricciones, esto es diferencial que me va a dar la acción. En este caso, bueno, yo pinté como superpotencial, un pozo de potencial ideal como los de mecánica cuántica, ¿verdad? Pero puede ser más liso, ¿verdad? Cualquier función convexa. Bueno, esas funciones, a ver, deja Esta función es convexa, se llama una función semicontinua por abajo, lower semicontinua. También para esas funciones es aplicable esta teoría.
Ujú. Ya. Ya. Entonces, mi acción para ese tipo de potencial va a ser de encendido y apagado. Cuando está en C1, se enciende algo que la lleva a cero, y cuando está en C2, se enciende algo que la obliga a estar abajo. ¿Sí? Es encendido y apagado. En este caso, si C1 es igual a 0, pues que sea lo ideal, no hago nada, ¿verdad? Pero si C2, si el valor de la concentración es mayor que C2, pues lo que hago es prender un pozo de control, que me le devuelva la concentración que me cumpla las restricciones. Bueno, lo mismo. Bueno, en este caso tenemos un derrame permanente, por ejemplo, un basurero, un depósito de residuos industriales, etcétera. Y vamos a observar cómo está la evolución. Bueno, y lo que ya dije, yo lo voy a controlar en omega 2, omega 3 y omega 4. Mi densidad va a ser del agua, bueno, idealmente 1000 kilogramos por metro cúbico. La viscosidad cinemática pues va a ser 0.001 pascal segundo. Todo esto se puede modificar, ¿eh? La densidad del contaminante igual, o sea, no cambia mucho. La viscosidad sí cambia un poquito. El caudal es el flujo contaminante es 3 QG, donde QG va a ser 5 litros por segundo. La concentración es de 1 kilogramo por metro cúbico. Las restricciones que le pongo pueden ser cualesquiera. Es 0.01 CG, o sea, la milésima parte de esto, la C1, y la C2, la décima parte de esto. Los caudales de los pozos de agua potable son menos QG, o sea, 5 litros por segundo. La polaridad es 0.25 y la permeabilidad del medio 10 a la menos 12, o sea, son gravas. La arcilla tiene como 10 a la menos 15. ¿Sí? Son gravas o arenas. La difusividad molecular y dispersividad longitudinal transversal, bueno, van a estar dadas. La molecular digo que es 0, no pela. Es un problema de advección dominante. Y entonces la dispersibilidad transversal y longitudinal pues son estas. Y sobre eso hago mi experimento. Y el objetivo, ya lo dije, que en omega 2, omega 3 la concentración esté entre esos dos valores. Y entonces hago dos, ya termino, sí, ya termino. Hago dos experimentos, uno sin control y uno con control. Entonces va el sin control. Espero poder controlar el sin control desde aquí. Entonces ahí va creciendo la pluma y eventualmente puede llegar a los pozos de agua potable, aunque aparentemente estaba muy lejos, ¿verdad? Aparentemente alguien que no sea experto en esto va a decir, no, eso no llega. Alguien de Conagua, no, a ver si llega, pon tu pozo ahí porque no va a llegar la contaminación.
Y esta es con control. Entonces, mientras está en omega 1, todo sigue igual. Llega a omega 2 y empiezan a prenderse los pozos de control. Entonces, sigue evolucionando. Y como vemos, prácticamente ya no pasa de ahí. Ya se me perdió se me perdió el curso. Ahí está. Si yo sigo así, corriendo el tiempo, ya no cambia mucho. Llega a una ecuación cuasi estable, ¿no? Cuasi estacionaria. Y entonces, se podría demostrar que llega a una ecuación, el modelo, por lo menos el modelo llega a una situación estacionaria. Muy bien. Esto describe lo que ya vimos. Y ya se me perdió. Y ahora ya no. Y ahora ya no quiere. ¿Tienes más transparentes ahí? No, nada más dan las conclusiones. Bueno, si las condiciones variaran, por ejemplo, nuevos pozos o más fuentes de contaminación, puede ser también la contaminación puede ser extensa, no estar concentrada en un punto. Sí, también, si en todos los elementos finitos hay fuentes de contaminantes, también funciona. ¿Sí? Es que ahora está. Bueno, en la literatura de la hidrogeología de contaminantes, hace unas cosas como zonas de captura y barrera potencial, etc. Se forman ahí, en mi modelo. Y entonces las conclusiones. Entonces, pues en este trabajo usamos modelos mixtos de manera sistemática, en el caso de flujo, velocidad, presión, y concentración y control para el de difusión, advección, con control de contaminantes. Usamos el análisis convexo para la formulación variacional subdiferencial, el progreso evolutivo con valores en la frontera y restricciones de control, y la macrohibridización o descomposición de dominios y del problema. Y bueno, para resolverlo usamos, aunque no lo vimos mucho, usamos tipos de algoritmos iterativos de tipo SAGWA, que nos conducen al 1, al 2, al 3, etc. Hay muchos. Y bueno, entonces aquí se demostró que el modelo pues responde para controlar la pluma de contaminantes, y sería ideal que con agua o en algún lugar donde sistema de aguas pudieran usar modelos de este tipo para poder autorizar pozos, ¿sí? O para controlar la contaminación que ya vimos que existe en nuestro acuífero. Bueno, pues ya.
Esta es la bibliografía, aparte de la bibliografía. Y se acabó. ¿Preguntas? No le quiero preguntar. ¿Todo estuvo claro? Yo lo dudo. Bueno, una pregunta yo. A ver, esto. Al principio menciona la cantidad de agua dulce que hay en la tierra, ¿no? Ajá. Y dices que de toda el agua que hay, pues la mayor parte es salada y solamente hay 2.75% creo que De agua dulce. Y luego, bueno, por ejemplo, luego nos dicen por ahí, ¿no? Luego ves en la televisión o en los libros, ¿no? Que el lago Baikal tiene el 20% del agua dulce de la tierra. ¿El lago Ese Baikal? 20%, bueno, un lago, ¿no? Que no es el 20% del 2.75, porque si yo entendí, la cantidad de agua en lagos es una cantidad pequeñita. Sí, yo creo que eso es falsa esa información. La mayor cantidad de agua que existe en la tierra está para agua potable, para agua para uso humano, está en los acuíferos. ¿Sí? O sea, que es la que está en la agua subterránea que le llaman, ¿no? El problema, así como aquí están concesionadas pues, los pozos para extracción del agua potable, a nivel mundial, las transnacionales se han estado apropiando de los acuíferos. Incluso han hecho guerras, como por ejemplo el derrocamiento del león del desierto, Gaddafi. ¿Sí? O sea, si a Mubarak, que acaba de morir, lo tiraron de manera suavecita, ¿no? Sí. Con Gaddafi abusaron. Y quien invadió, fundamentalmente, quien bombardeó ahí fue Francia. Y Gaddafi le había dado en libras esterlinas y en oro al presidente de Francia para su campaña. Y a Gaddafi lo mataron de una manera, que es el mayor acuífero que hay en el norte de África, el que está en Libia. Y a Gaddafi lo mataron de una manera sanguinaria, metiéndole un palo, una punta por el ano y así lo dejaron morir. ¿Sí? O sea, la civilización occidental hizo eso. Y a nivel mundial se han estado apropiando de los acuíferos. La bronca ahí parece, pero si no lean Wikileaks, parece que la bronca ahí era el acuífero, apropiarse del acuífero del desierto. Si aquí vale el agua, ¿cuánto va? Y quiero decirles también, ya que hiciste una pregunta muy interesante. Los pueblos originarios han estado exigiendo que se les pague el agua. Sus montañas son las que, como vimos, sus montañas son las que recargan el acuífero y de ahí sale la mayor parte del agua que consumimos. Nunca se les da, por ejemplo, del río Magdalena, que es donde yo vivo, Magdalena Contreras, se le da a la ciudad 500 litros por segundo de agua. De esos 500 litros por segundo a la comunidad de Magdalena Contreras, a los comuneros, los dueños del bosque, no se les da ni un quinto. Y lo mismo vemos en Xochimilco, en Guerrero de Atlapulco, San Lucas, Xochimancas, etc. En Xochimancas, yo lo conozco muy bien, pues me invitaron alguna vez a ver el problema de la laguna que tienen ahí de regulación. Hay 7 pozos. De los 7 pozos, solo uno abastece al pueblo y los demás se van para uso humano, ¿sí? Para la ciudad, y no se les da ni un quinto. Sin embargo, Sistema de Aguas Oconagua concesiona esos acuíferos, esos pozos, y nos regresan el agua embotellada a 10,000 pesos el metro cúbico. Si un litro de agua vale 10 pesos. Es el negocio más fabuloso del mundo, más que el petróleo. El petróleo cuesta $5 sacarlo, ya en un barril, puesto en un barril, y se vende a $50, más o menos el precio al que está. Bueno, sacar un metro cúbico de agua
Pues yo creo que le cuesta un peso a las transnacionales, a Veolia, a Coca-Cola, etcétera, y nos las venden a 10,000 pesos el metro cúbico. ¿Cuánto pagan por derechos del agua para sus pozos? No sabemos, pero debe ser una cantidad ínfima y nos las venden a cantidades de oro. Es el negocio más fabuloso de la historia, ¿sí? El agua. Entonces, debemos estar muy conscientes para pues regresarle a la nación el dominio del agua, ¿sí? Ya estoy haciendo política, pero bueno, es una opinión. Ya lo dije, si yo fuera jefe de gobierno, cancelaría todas las concesiones, por lo menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, gracias. Bueno, pues gracias. Espero que no se hayan aburrido. Si alguien quiere estudiar con más profundidad esto, pues los modelos que hacemos, pues yo estoy con la disposición. Le vamos a dar tu constancia. Ah, malas, mi constancia, órale. Ahí está, y te pasamos un par de carteles que les Ah, tenemos, ¿no? Para el está seminario. bien.